Vamos a iniciar ahora. Muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es Verónica Wiles y tengo el gusto de presentar a la doctora Lorena Urbalejo. Me gustaría primero presentarles un breve currículo para luego dar paso a la presentación. Olga Lorena Urbalejo es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y maestra en Geografía Humana por el Colegio de Michoacán. Es integrante de la Red de Estudios Transnacionales del Padrón de Jóvenes Investigadores y de la Comunidad Interdisciplinaria de Estudios Migratorios. Ha colaborado en diversas investigaciones, entre las que se encuentra la elaboración del diagnóstico de las condiciones realizado acá en el COLEF en el 2014 bajo la coordinación de la doctora Laura Velasco, y la Ciudad Transnacional Comparada, dirigida por los investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Raúl Nieto y Federico Besserer. De este último proyecto se desprende su publicación más reciente, Modos de Vida Indígena en la Ciudad Transnacional, en el libro La Ciudad Transnacional Comparada, Modos de Vida, Gubernamentalidad y Desposesión. Sus temas de interés de investigación son migración, frontera, espacios urbanos, juventud, indígenas y etnicidad. Actualmente imparte clases en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC y realiza la estancia postdoctoral aquí en el Colegio de la Frontera Norte. El día de hoy Lorena nos va a presentar una conferencia que se llama Las Juventudes Étnicas en Tijuana, análisis de su conformación. Entonces damos la palabra a Lorena. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias por su asistencia y gracias también a la Maestría en Estudios Culturales de COLEF por el apoyo no solamente para la realización de esta presentación, sino a lo largo del año en la estancia postdoctoral que estoy realizando aquí en el colegio. Lo que les voy a presentar es parte de los resultados de una investigación que lleva ya algunos años llevándose a cabo, aproximadamente desde 2009, que tuvo una conclusión con un grupo en particular y que desde el año pasado estoy diversificando los grupos indígenas con los que he trabajado, pero que dada la presencia en el espacio público más expuestos, estos grupos están más centrados entre los mixtecos de Oaxaca y de Guerrero y los purépechas de Michoacán. Entonces, cuando refiera a la juventud y a las juventudes, hay que considerar que son con estos grupos con los que más he trabajado. Me gustaría iniciar hablando sobre la juventud como concepto y la juventud como etapa de vida. En los estudios de juventud, en las primeras aproximaciones, se hace una relación a los jóvenes desde una delimitación etaria. Esta delimitación que nosotros podemos comprender hasta los 29 años marcados por los institutos de la juventud y que esto tiene variabilidad, nos sirve un poco para aprender a las personas que estudiamos en algunos casos y para generar políticas sobre este grupo etario. Pero esta misma juventud pues presenta rasgos socioculturales y los tenemos que ubicar en tiempo y espacio. El tiempo sociohistórico del que habla Castoriadis, pero más allá de solo referirlos como en un lugar y en un periodo en específico, pues hay que complejizar qué está sucediendo cuando nosotros los estamos observando, porque esto va a tener contenido pues de más largo tiempo. En el caso de los jóvenes con los que yo trabajo, además pues va a tener relación con la comunidad y con la cosmovisión de donde son sus padres y que aquí va a ir modificándose. Para mi estudio en particular, yo delimito a los jóvenes en ciertas mojoneras que les he llamado, es decir, cuando los jóvenes adquieren responsabilidades totales, yo ahí considero que pasan a una edad adulta y esto no nada más lo hago yo, los estudios de juventud y más gente que trabaja también pone ciertos límites o cortes para poder diferenciar a los jóvenes de los niños o de los adultos. Y algunas de esas delimitaciones yo la veo, por ejemplo, en el matrimonio, cuando se adquieren responsabilidades totales de una persona adulta, o por ejemplo en el trabajo, que el trabajo va a tener diferentes acepciones dependiendo de con quién se esté haciendo la observación. Dentro de la investigación yo también considero que la educación y otras investigaciones también se pueden leer que hablan sobre esto, es una reguladora de la juventud y ahorita voy a explicar por qué.
Y también hay que pensar que entre la juventud, que a nosotros nos resulta un concepto como demasiado cercano, demasiado familiar y que parece que ha estado ahí durante todo el tiempo, pues no ha sido así. ¿No? Los jóvenes tienen una historia, tienen la propia historicidad del concepto y de la etapa de vida. Y en un primer momento, cuando se hablaba de jóvenes, pues hacía referencia a jóvenes urbanos y de una clase social determinada. Después a estos conceptos de juventud se irían incorporando las mujeres, después los hombres indígenas y posteriormente las mujeres indígenas. En los estudios que hablan sobre juventud esto también sucede. Los estudios tal vez más recientes son los que van a hablar de jóvenes como tales, aunque en la antropología, por ejemplo, pues hay un largo recorrido sobre jóvenes dentro de los estudios. El caso pues más emblemático es el de Margaret Mead. Voy a regresar en la diapositiva. En México, la juventud inicia con el periodo liberal de Benito Juárez y más específicamente durante el Porfiriato, en la época que nosotros consideramos el Porfiriato. Durante esta época se dieron algunas excepciones en las etapas de vida y los jóvenes de una clase social alta podían tener esta más cercanía a la instrucción educativa. Había jóvenes posiblemente dentro de las concepciones prehispánicas porque sí eran dedicados a algunas actividades que no correspondían ni a los adultos ni a otros niños, pero esta etapa de la juventud, como la conocemos ahora occidentalizada y capitalista, se empieza a dar en México en esta época. Los jóvenes podían acceder a esta educación que les comento y ellos a su vez tenían que corresponder al Estado, un tanto siendo buenos ciudadanos como en recompensa de lo que se había invertido en esta educación. Y esa manera más sencilla de hacerlo pues era a través de la instrucción. La educación va a estar ahí durante todos los periodos y en la actualidad nosotros podemos considerar que también es como una forma de rescatar, ¿no?, a los jóvenes. Siempre hay que estar o estudiando o trabajando y siempre la instrucción y una educación va a ser algo para la vida preparatoria, lo que sigue. La juventud se ve así algunas veces, ¿no?, como una etapa liminal a la que me voy a referir después, pero pues en esa etapa que algunos suponen como preparatoria para la edad adulta, pues suceden muchas de las cosas y es lo que voy a tratar de explicar. Tenemos que ver aquí también que México se estableció durante ese tiempo la mayoría de edad, pero bajo un código de 1870, estos jóvenes no podían, por ejemplo, tener propiedad y las propiedades estaban al cargo de los padres. Es decir, no tenían estas responsabilidades sobre patrimonio y aparte tendrían que estarse educando para ser estos buenos ciudadanos. En cambio, las mujeres tenían otras características y además se enfrentaban otras consecuencias. Una mujer podía quedarse todavía a vivir con los papás y a los 30 años tal vez, si no se había casado, pues pasaba a ser una persona ya soltera y ahí tomaba otras responsabilidades dentro de esta sociedad a la que hablo. Pero hay que recordar que en ese momento, durante el Porfiriato, pues los indígenas en realidad estaban viviendo un despojo de las tierras y en algunos estados pues prácticamente una persecución, y que ellos habían sido instruidos durante la época colonial a través de la evangelización y de la castellanización. Castellanizar al indígena y hacerlo dentro de las escuelas, en los espacios rurales, va a ser una constante de la que voy a hablar también después con el proyecto Tarasco. Y entre los indígenas estas responsabilidades, y estoy hablando como los indígenas en una generalidad, aunque sé que hay algunas particularidades, pues los niños en una etapa de niñez tenían ya algunas tareas a cargo, pero luego se pasaba a ser adultos, ¿no? Esas tareas eran más responsabilidades todavía y la etapa de la juventud un poco ahí queda desdibujada o no se ejercía y siempre se está en constante ayuda para la familia, en el campo, en la siembra y etcétera. La obligatoriedad de la educación
específicamente con Lázaro Cárdenas durante el proyecto Tarasco, donde los indígenas se congregaron en algunas zonas. Acá estamos hablando de Michoacán, ya estamos hablando del grupo Purépecha. De algo que se tuvo que hacer es que, dada la variedad lingüística, pues se tuvo que uniformar. Y aunque estos indígenas iban a ser instruidos y anteriormente ya estaban yendo a las primarias, no se pasaba después a una educación secundaria o preparatoria, ¿no? Sino que muchos se encargaban de encaminarlos hacia ciertos oficios para que pudieran trabajar. Esta educación del proyecto Tarasco, que se suponía tenía que darse en la lengua que nosotros llamamos materna, no se ejercía como tal, y había aquí una castellanización para que los indígenas pudieran aprender y pudieran después instruir a otros indígenas, ¿no? Era como una red. Y pues esta era la forma de mestizarlos, pero aparte agregarlos a una nación donde no estaban siendo contemplados. La educación indígena tiene ahora, aparte de muchos estudios, pues muchas variables, ¿no? Hablamos de educación ya a nivel universitario y del sistema de educación intercultural, que aunque se establece en 1978 con la Dirección General de Educación Indígena, la DGI, que todavía opera a cargo del INI, es hasta Carlos de Salinas de Gortari, que en México se reconoce un país intercultural, pluricultural, multicultural, que todas esas excepciones van a tener diferentes explicaciones, y se hace un recorrido en varias comunidades para poder conocer las especificidades de estos grupos indígenas y poder brindarles una educación intercultural, que se hace tanto en los espacios rurales como en los espacios urbanos. En Baja California hay educación intercultural, y la primera escuela que se establece con esas características pues sería la del Pípila en la colonia obrera. Y la Secretaría de Educación Estatal reconoce esta educación y tiene estas características vistas como es la educación para los migrantes en el caso de las ciudades, y en el espacio rural pues hay migrantes y hay los indígenas que son llamados como nativos. Esta educación que va a regular la juventud, pues de alguna manera es la parte con que se enlazan las comunidades indígenas dentro de la juventud. Por eso refiero que la educación es parte de la construcción de estas juventudes, que también van a tener variables entre ellos mismos. Y otra más, aparte de las que se han abordado en otros estudios, sería la de la migración. Pero la propia migración tiene muchas variables, ¿no? Nosotros estamos hablando de algunas comunidades indígenas que cuando se tiene una edad para ser joven, es decir, ya no se es niño, migran hacia otros espacios. Esto, por ejemplo, lo documenta Tania Cruz en su trabajo sobre setzales en California. Y ahí, cuando ella hace esas referencias en un estudio amplio, pues va a explicar la cuestión de tratarse de una comunidad con relaciones en el zapatismo, pero cómo estos jóvenes tetzales salen a California, y en California, digamos, se familiarizan con esta etapa de la juventud y el estilo californiano que ella nombra como ser joven para siempre, ¿no? El forever young que se vive ahí. Entonces, aquí los jóvenes, lo que sucede es que aunque salen con un proyecto que tiene en mente a la comunidad y están en el envío de remesas y etcétera, pues estando fuera, según lo que dice Cruz, ya no quieren volver. Entonces, este dinero que se supone tienen que enviar en remesas, pues se lo gastan en ellos y en su música y en su ropa, y etcétera, ¿no? Desvincula, dice ella, sobre normas y valores que se rigen en la comunidad. Se vive en libertad porque las comunidades vigilan sobre las etapas, sobre lo que se debe hacer, sobre los regresos, y aquí los proyectos individuales pues se privilegian y se posponen los comunitarios. Hay otras personas en otros grupos que migran y regresan. Se regresa, por ejemplo, a Oaxaca, se regresa a Guerrero, y estos jóvenes que han conocido esta etapa de la juventud
o que han conocido más de lo que se está viviendo dentro de sus pueblos, de las comunidades, pues a su vez traen estos estilos de vida a los lugares, y los otros jóvenes que no han migrado todavía pues lo conocen. Lo estoy explicando de una manera muy sencilla porque claro que esto tiene mucho más para analizar. Y acá pues vemos que se van desarrollando muchos estilos musicales, el pop, el rock, el rap, y hay jóvenes indígenas obviamente haciendo rock, haciendo hip hop, presentándose, haciendo mucho más de estas cuestiones que nosotros vamos a identificar como estilos juveniles. Y otros más que son con los jóvenes que yo trabajo y que han trabajado otras personas, pues sería la migración de personas adultas de estos pueblos y de estas comunidades que, como les decía, no vivieron en pleno una etapa de la juventud, pero que es la migración la que hace que los jóvenes sí puedan vivir como tales. Es decir, en el caso de Tijuana migran los padres, migran pues, los que luego se van a convertir en las madres de estos chicos con los que yo he trabajado. Y ya estando en Tijuana, pues aquí conocemos como esa etapa que les decía que es urbana, de lo juvenil, y se van a relacionar con lo que dice la familia y cómo se socializa con las cuestiones étnicas, pero también van a incluir pues su propia biografía y su propia historia de vida. Y yo te voy a explicar más ampliamente lo que sucede en Tijuana, pero esto mismo, cuando los jóvenes no migran, sino que han migrado los papás, tienen muchas otras características. Magdalena Barros refiere a jóvenes mixtecos nacidos ya en California, en Santa María, que aún que no conozcan los pueblos de los padres y que ellos no hayan nacido ni socializado allá, esa socialización de la que han aprendido en California los lleva a apropiar ciertas prácticas, incluso mencionaba ella, apropian esto de oaxacaliforniano, ¿no? Son mixtecos pero son californianos y quieren ser mixtecos y quieren ser californianos y no siempre quieren ir ni conocer y a veces no se tienen las posibilidades, pero sí hay esta otra identificación del cómo ser joven y cómo ser un joven indígena. Bueno, esta es la fotografía, aparte de lo que, alguna otra fotografía de la serie que venía en el cartel, que es esta socialización, ¿no?, de la que les hablaba, de cómo se van a relacionar con las actividades que hacen sus padres, pero aunque ellos lo reciban, al momento de expresarlos, pues ahí ya va a haber cambios. En Tijuana, y aquí no me voy a detener tanto, pues la migración indígena empieza desde 1970, migran los mixtecos, los zapotecos y hay una gran variedad de grupos indígenas, casi todos los grupos étnicos de México tienen alguna representación aquí en Tijuana. Es una migración que se hace por motivos laborales, pero que ya estando acá pues también va a ser cultural y va a ser social y va a tener algunas relaciones, no solamente en unas reconfiguraciones de los propios grupos, sino también reconfiguran la ciudad y reconfiguran la política y las relaciones que se están dando ahí. Tijuana, como es una ciudad que se considera a sí misma como no étnica, sino urbana, va a tener ahí una construcción del otro indígena, pues bastante jerarquizado. Esto no corresponde solamente al espacio de frontera o al espacio urbano, sino que va a tener hilos pues amplios, ¿no?, de la colonización y del racismo, que no hay un reconocimiento en la política de que hay prácticas racistas, las hay. Y entonces los espacios donde estos jóvenes están es por un lado el de los padres y el de la comunidad, que apelan a este sentido de identidad y de sentirse además de los pueblos, aunque esté en Tijuana, pues a un espacio que los va a excluir y que los va aparte caracterizar, ¿no? Cuando alguien llama indígena al otro, no solamente está haciendo una referencia como libre, ¿no? Le está cargando de todo, de cómo debe ser, de lo que no es, de que tiene un nivel menor en la sociedad, y eso es a lo que se van a referir, ¿no? Entonces por eso muchos de estos jóvenes van a intentar una suerte de demarcación, diría Merenson, y yo hablo de una desascripción, ¿no? No querer ser aquello que se está diciendo que debe de ser.
y como parte de esta construcción también se hace en relación a las instituciones de gobierno, al Estado, a la gubernamentalidad, pues vamos a tener que los propios funcionarios de Tijuana que no trabajan con comunidades indígenas, pues tienen un desconocimiento de lo que sucede, ¿no? Y las propias instancias que sí trabajan con indígenas tienen un desconocimiento de los jóvenes, como si solo la vida indígena se moviera a través de los adultos y preferentemente de los adultos que son hombres, ¿no? Porque son los que son líderes en las asociaciones, aunque también hay mujeres lideresas y ahora cada vez más en el espacio político. Entonces aquí lo que ponía es este testimonio de un funcionario municipal encargado de una de las instancias de juventud, y cuando yo le hacía la pregunta de quiénes eran estos indígenas, o si ellos sabían y tomaban también el tema de los jóvenes, pues decían algo como esto, ¿no? Los indígenas vienen traídos por otro tipo de grupos que son los que llamamos las Marías, que vienen a ser los que están en su labor en la calle, ya sea de venta de artesanías, de artículos, inclusive la cuestión de limosna y eso. Para esto se reproduce, ¿no? Entonces no se reproduce nada más entre la población y en esta relación que tenemos más de cerca, sino desde esas instancias, y es a lo que estos jóvenes pues están conformándose. Y como estos testimonios hay muchos otros, ¿no? Yo voy entrevistando cada uno de los funcionarios que va entrando en el municipio, algunos estatales que tienen que ver con juventud y a los que tienen que ver con indígenas, y es esto, los de jóvenes no conocen a los indígenas y los indígenas no conocen a los jóvenes, y como son esta cuestión de una limpia social, la que se ha estado repitiendo en las calles de Tijuana, en el centro, para poder sacar a las vendedoras ambulantes, es que en el imaginario que a esto se dedican los grupos en Tijuana cuando hay una diversidad de empleos, ¿no? Trabajan en educación, trabajan en las fábricas, trabajan también en, no sé, limpiando casas, son albañiles, pues hay una multiplicidad de actividades, aunque sí se reconocen algunos nichos laborales. Ser joven entre los indígenas en Tijuana, en una comunidad étnica, va a tener esta responsabilidad, ¿no? Que los adultos van a tener un cuidado de la comunidad y un cuidado que se va a hacer en relación al mismo espacio de frontera. Como decía, no es lo mismo ser joven en California, cuando además hay que tener cierta conciencia política, porque además de ser indígenas, pues son algunas veces indocumentados o algunas veces son los mexicoamericanos, ¿no? Van a ir cruzándose por otras identificaciones. Y aquí eso de ser el extranjero, en el caso de no contar con documentos, pues no sucede, aunque como veíamos, pues sí es el otro. Y el otro además que no quiere pensarse como parte de la sociedad de Tijuana. El cuidado de la comunidad no solamente se hace dentro de los grupos, sino que también cuando se hace una investigación se trata de ver estas cosas que permanecen, ¿no? Como si no hubiera cambios, y en realidad pues hay muchos cambios. Los jóvenes reconocen que lo que está sucediendo en Tijuana es diferente a lo que sucedió con sus papás, y ellos mismos se reconocen distintos. Y aunque traten de adscribirse al imaginario hegemónico de cómo es un joven, ya tenemos eso que les está diciendo, bueno, sí, puedes ser joven, pero también eres indígena. Entonces, cuando yo hacía las preguntas de cuál era la diferencia entre lo que habían vivido sus papás y cuál era lo que ellos habían realizado, pues algunas de las chicas me decían, aprenden allá, pues ayudan a nuestros papás a limpiar lo que hacen en el campo. Después se van al monte a traer leña, sembradía, y aquí pues no, ellos estudian y ayudan poco, los jóvenes hacen otra cosa y se les permite ser estos que estudian o que trabajan, o bien quienes están esperando a llegar a esta responsabilidad de la comunidad en la edad adulta, pero pues como les decía que va a haber cambios en todo esto. Estos cambios no solamente son lo que sucede dentro de las comunidades, ¿no?
Hay, señalan Urteaga y García, en el contexto actual un nuevo régimen que modifica el espacio y el tiempo, produciendo nuevos y muy diferentes parámetros en la producción de la juventud, en lo étnico y en la cultura, pero estos cambios que nosotros vemos pues también atienden al propio espacio social, ¿no? Estamos hablando de una frontera, de un espacio urbano, entonces a través de estas reconfiguraciones o estas conformaciones de lo joven étnico, podemos ver cómo también se puede exponer ahí la propia sociedad y el propio espacio al que estamos aludiendo. Si los jóvenes quieren o no quieren relacionarse con las actividades, si nosotros vamos a los festejos patronales, a las prácticas culturales, podemos ver a muchos jóvenes ahí y a muchas jóvenes también que aparentemente están participando. En realidad que los estemos viendo ahí y que haya presencia no quiere decir siempre que haya una participación de la práctica, ¿no? Sino que los padres los llevan y ellos pues entre, digamos, enojos y no querer estar, cumplen con esa parte porque está el acento en estas prácticas de cómo continuar una comunidad que ahora está sentada en Tijuana. Pero comentaba Edgar de una familia mixteca cuando trata de explicar la vida en Tijuana. No estamos en el mismo lugar de donde son las costumbres, las raíces. Aquí en Tijuana está pasando otra cosa. Y su hermana y su hermano refieren, si desde pequeños estuvieran relacionados con aspectos como ceremonias, no les parecería extraño, porque ellas las consideran aburridas, como en el caso de las bodas. Si yo desde un principio estuviera habituado a este tipo de ceremonias, pues no me aburrirían. Ya sabría lo que van a hacer, pero como no, a veces se queda uno en el aburrimiento, pidiendo todo lo que están haciendo que a ellos no les parece que les corresponda. Su referencia, que hace alusión a desde un principio, es a los lugares de donde son sus padres y ellos eligen o tratan de elegir qué cosas sí hacer, qué cosas para ellas generan cierto sentido. En estas intersecciones de liminalidad es donde los jóvenes pueden subjetivarse, expongo, ¿no? Hacer un cuidado de sí mismo y en unas ocasiones un desprendimiento de lo étnico. Por eso titulé lo que les estoy presentando, las juventudes étnicas, porque que esto sucede en un espacio que parece como muy delimitado, en realidad va a haber otro tipo de reacciones y otro tipo de apropiaciones, esto mismo va a ser diverso, pero ya aquí expongo que en esta característica de la juventud, donde parece ser una etapa transitoria, pero que les digo, pueden suceder muchas cosas como estas conformaciones, ellos pueden aprovechar estos vacíos donde ni las instituciones no ven, ni la comunidad los considera, porque en una entrevista que hacíamos recientemente, uno de los líderes decía, bueno, sí, presentamos cosas para que el ayuntamiento haga, pero en esas presentaciones nosotros mismos invisibilizamos a los jóvenes. Ellos no están ahí, están pensando en esta vida adulta y están pensando en este cuidado. Entonces ahí los jóvenes en relación con la gubernamentalidad, es decir, que están haciendo las instituciones, pero también que está haciendo la familia con ellos, es que vamos a tener este encuentro y esta posibilidad de diversificarse y de hacerlo pues posiblemente como un joven que es indígena, porque ellos se siguen llamando a ellos y a ellas a sí mismas como indígenas, en un espacio urbano, pero con este referente del adulto que es indígena y que es rural, y le van a dar algunas otras prioridades que los propios padres pues no las dan y no los ven. Por ejemplo, va a haber un cambio en la cuestión de la forma de vestir y esto va a ser, como es la primera impresión que se da, como es este encuentro, pues va a tratar algunos de los que están tratando un poco de poner distancia sobre lo étnico, pues de vestirse de la manera en que se pueden vestir todos los jóvenes, que no los caracteriza como este indígena que les digo que cuando se les nombra se está aludiendo a este estereotipo de cómo se es y cómo se esencializa, ¿no? Entonces también su música va a ser diferente. Algunas veces estas prácticas van a ser con todo el sentido de diferenciarse y otros pues parte como de venir en el espacio en donde nos encontramos.
Y en el caso de, por ejemplo, de la tierra, que tiene mucha importancia dentro del espacio rural, en Tijuana, esta tierra que en algunos momentos Veloz documentaba, se tenía que vivir en un espacio amplio, fuera de las prestaciones que da el trabajo en la maquila, donde tú podías adquirir un bien, una casa que era pequeña. Las señoras que trabajaban, en este caso, en este estudio Purépechas, que trabajaban no querían vivir en esas casas, ellas querían comprar su propio terreno y en el terreno tener pues animales y poder sembrar, aunque algunas de ellas me decían a mí que a las vecinas les molestaban las gallinas, pero pues era la forma, era el modo de vida en que estaban ejerciendo. Y acá los jóvenes ya no lo van a ver con tanta importancia. Y algunos sí ejercen estos créditos para comprar casas, siguen pues en espacios mucho más reducidos. Estas van a ser algunas que nosotros podemos considerar como pérdidas, pero que les decía, pues se hacen en esta relación. O también algunas cuestiones donde ellos creen que pueden, ellas y ellas consideran que los diferencian, va a ser la cuestión del matrimonio, ¿no? Elegir con quién casarte, aunque como los espacios más inmediatos son cuando conviven con otros chicos que también tienen adscripción a comunidades, muchas veces los matrimonios terminan siendo así, ¿no? Dentro de la gente, que los papás también migraron, de los pueblos, pero que ellos ahí van a tomar sus propias decisiones de quién casarse y cómo casarse. Y en las cuestiones del trabajo también, ya les decía, no, el trabajo, ese mismo trabajo que acá nosotros podemos entender como parte de la responsabilidad, a algunos el trabajo les va a dar la oportunidad de ejercer la juventud, como estos etzales que salen y salen a trabajar. Pero aquí va a haber también, o van a tratar de distanciarse de esos nichos laborales de los que les hablé. Entonces, no hacer lo mismo porque eso es un trabajo que está aludiendo a una característica étnica y dejar ciertas prácticas, como en el caso del básquetbol, que es un deporte de las comunidades, y que cuando se practica se hace así, ¿no? Con esa noción. Maribel, una de las chicas mixtecas, decía, bueno, pues esto yo lo hago porque es parte de lo que yo hacía y es ahí como nos vamos, con lo que yo hacía en el pueblo. Y es ahí como yo me voy diciendo que también aquí en Tijuana soy una mixteca y soy una mixteca que vive en lo urbano, pero tengo esto que me sigue permitiendo ser. Va a haber estas diferentes posturas. Y en el caso de una de las chicas, que ella creció prácticamente durante todo el tiempo en el ambiente rural, vivió en Oaxaca, trabajó en Sinaloa cuando era niña, trabajó en San Quintín cuando ya era adolescente, y ya llegando en Tijuana ella dijo, pues eso yo no lo quiero para mí, ¿no? Entonces cuando yo la veía me decía como, tú me miras a mí y tú crees que yo no puedo hacer otra cosa más que mixteca, pero puedo hacer muchas cosas más además de mixteca, ¿no? Y hay estas cuestiones que vamos a diferenciar. En Tijuana, en el espacio de la frontera, se apropian de los dispositivos de la vida urbana y se posicionan en un nodo de cambios que tienen otras perspectivas y donde van tomando. Se encuentran, considero yo, en el momento de instituir esos mismos cambios, donde se incorpora lo propio, pero que también dinamiza la ciudad, porque esta es una ciudad también étnica que está caracterizada por lo que los adultos han hecho, ¿no? Y que muchas veces pues esos van a ser referentes de lo étnico. Pero esto, aunque es muy importante, no ha trascendido aún más allá de la vida del entorno de la comunidad o de los grupos. Ahí sí se reconocen como que están habiendo cambios, se ven, se habla, se critica, pero acá en el espacio más amplio todavía, pero ahorita voy a hablar de cosas que sí están sucediendo, no hay como una incidencia dentro de la estructura. Si se están redefiniendo las etnicidades, tomando posicionamientos de tipo político, eso está sucediendo también en Tijuana bajo una variedad de aspectos. Nina Glick-Schiller y Peggy Levitt hablan del espacio social y en el campo social, retomando Bourdieu, y una forma de ser y una forma de pertenecer, ¿no? Una forma de ser que es esta que estaba tratando de explicarles, donde hay en efecto y con conciencia una descripción del grupo, un yo no querer ser,
pero ser entonces otro joven que es mixteco o que es purépecha y que también es tijuanense, con estas características con las que se van constituyendo, con un referente gubernamental, porque se hace dentro del Estado o tras un reconocimiento del Estado, pero también una empatía con la sociedad con la que conviven. Y hay tajantemente, como les decía, un desprendimiento de lo que no se quiere reproducir. Si yo les pregunto, ¿tú eres indígena? Si ellos dicen que sí. ¿Tú haces esto que te identifica como indígena? Entonces ahí ya no lo son. Pero esta construcción pues los lleva a un sí, no un desprendimiento, sino una conformación diferente. Y en las formas de pertenecer, dicen Glick, Schiller y Levitt, aquí ya se van a ejercer estos mecanismos que los enlaza a la comunidad, sí ser indígena, pero serlo desde un posicionamiento de una etnicidad política y hacerlo en relación a lo que han conocido, por eso les decía que es importante. Entonces aquí si se va a buscar reconocimiento, yo soy joven y ya me di cuenta que siendo joven no puedo ser el otro joven tijuanense, pero que tampoco soy el que me están diciendo que sea, ni dentro de la comunidad estoy siendo como me lo están marcando. Entonces yo quiero, algunas personas con esa determinación, lo que yo quiero es ser un joven indígena en Tijuana, pero desde que hable mi propia experiencia y que hable lo que yo he vivido y que dentro de decir de quiénes son los jóvenes y dentro de la política, nosotros nos podamos ver reflejados, nuestra propia historia de vida se pueda ver reflejado ahí. Y algunos van a tender a que estos posicionamientos, ya estas expresiones, van a ser por medio de las danzas, por medio de los bailables, por medio de las prácticas que conocen, y también por otras cuestiones, como en el caso de la Casa de la Mujer Indígena, donde se integran jóvenes mixtecas en este caso, y que están diciendo, pues vamos a hacer un reconocimiento de quiénes somos, porque efectivamente no podemos llevar la misma problemática de quienes no lo son, y lo vamos a hacer pues con toda esta determinación de cómo actuar y cómo enfrentarnos a este paso que ya estamos dando. Cuando nosotros vemos a las comunidades indígenas en relación a otros campos, pues vamos a ver que a veces estas diferencias de ser purépecha, de ser mixteco, de ser zapoteco, de ser triquio, setzal, se van a desdibujar para ser una comunidad étnica más amplia, un grupo indígena que parece no tener diferenciaciones, ¿no? Pero que dentro de cada uno sí van a tener encuentros y desencuentros, sí van a tener diferencias de lo que hacen los purépechas, de lo que hacen los mixtecos, y entre los propios purépechas va a haber pues cambios y va a haber separaciones, y entre los otros grupos también, pero mostrarse como algo que parece uniforme les ha ayudado para también plantear sus propios proyectos. Y estos proyectos, repito, aludiendo a un grupo que es general, adultocentrista, pero que los jóvenes van a hacer estas diferencias que a lo mejor sí tienen esta oportunidad de uniformarse, homogenizarse en ese sentido, pero que lo heterogéneo va a estar dado por la experiencia de cada uno, ¿no? Entonces van a tratar de poner su biografía y su historia de vida en estas cuestiones y en este posicionamiento, pero que es parte de lo que yo, tal vez ya algunas personas más lo hicieron, pero es parte como de lo que yo estoy estudiando en este momento, es como en lo que va la investigación que llevo realizando y que trataré de hacerlo como más, pues sí, no más analítico en el siguiente año donde siga trabajando este tema. Por eso les digo, esto cierra, pero continúa, y por eso hablo de unas juventudes étnicas en este espacio, y de mi parte eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias a Lorena por la presentación, y ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas. Vamos a hacer pregunta-respuesta, entonces del público, quien tenga alguna pregunta, por favor, alza la mano. Bueno, pues gracias por esta explicación, ha sido todo muy claro y eso se agradece, ¿no? Para la gente que no estamos muy
relacionados con el tema. Me gustaría, aprovechando que estás aquí, a lo mejor pensar en si has encontrado algunas diferencias, bueno, sí, sobre todo diferencias o similitudes o rangos de conexión entre los tres grupos que estás analizando, porque igual mixtecos de Oaxaca, mixtecos de Guerrero y luego purépechas de Michoacán, claro, en el imaginario quizá más desde la comodidad de nombrar una cosa étnica, pero ¿cuáles serían las especificidades? Si comparten rasgos, cuáles no comparten y qué negociación están haciendo respecto a este nodo de posicionamiento político del que estabas hablando. Me gustaría. Sí, gracias. Pues, por ejemplo, los mixtecos de Guerrero, que la migración es más reciente, es a mediados de los 80, más reciente respecto a los de Oaxaca, que es en los 70. Estos jóvenes prácticamente sí están en este desprendimiento y en esta desascripción de no querer ser indígenas, ¿no? Entonces, no quieren oír la música que caracteriza el espacio mixteco, como son las chilenas, no quieren verse como ellos mismos, prefieren estar haciendo otras cosas. Muchos de ellos quieren trabajar, quieren estudiar, pero muchos otros no, y como, no sé, pues no nada más en este grupo, ¿no? Hay ya como pandilla, donde prefieren estar, y como los mismos adultos están conociendo esta etapa, dicen, bueno, pues les dejaremos ahí, pero después los traemos, ¿no? Para que se hagan cargo de esto que nosotros consideramos. Entre los mixtecos de Oaxaca, lo que he podido ver es como la migración, decía, es anterior, ya podemos ver que estos jóvenes, que ya son, si los queremos ver por generaciones, de segunda y de tercera generación, pues ya toman este tipo de responsabilidades, como mencionaba, ¿no? De verse como más posicionado, de decir, yo sí voy a continuar con la fiesta porque ya vi que en efecto es importante, entonces como una atracción a la comunidad, o yo sí quiero ver, dependiendo de mi experiencia, sentar estas bases de que somos indígenas y que somos indígenas diferentes y que somos jóvenes, como ya más analizado lo que está sucediendo. Y en el caso de los purépechas, no, también hay un desprendimiento, aunque sí participan y a que sí se interesan, no hay todavía este tipo de posicionamientos políticos que los he encontrado más en el caso de los mixtecos de Oaxaca. Y algo que sí, que también aluden, y eso es como parejo, que tienen que aprender las lenguas, porque no las saben, no saben hablar purépecha, no saben hablar mixteco, y que creen que es importante, esto es algo como que lo relaciona y que lo que se van dando cuenta de que sí lo tienen que hacer. La migración de los purépechas es desde los 80s, ajá, sí, como más, me parece que en los 90s, ¿no? Y trabajan, que una diferencia es que hay como el nicho es en las maquiladoras, o en el caso de Rosarito, pues en las piñatas, o hay gente que también trabaja como pepenadores, cambian los oficios en ese sentido, o los trabajos. Yo. Un poco, si nos podrías hablar sobre tu metodología, no sé, como si entrevistaste solo a los muchachos, a muchachas y muchachos, si entrevistaste a su familia, en qué espacios los entrevistaste, porque creo que un joven, cuando lo entrevistas en la escuela, te da un discurso, y cuando lo entrevistas en las canchas o donde le está pasando bien, es como otro discurso. Entonces, un poco más o menos cómo los seguiste, si hiciste historias de vida, si los tienes mucho tiempo siguiéndolos. Eso por un lado, y otra, te quería preguntar por qué al principio decías que el trabajo era un marcador de transición hacia la juventud. Si podrías ahondar un poco más en esa idea. Bueno, gracias, Lucía. Mi metodología pues fue de corte cualitativo. Yo he trabajado con grupos indígenas desde 2007, ¿no? Y en esa sí edad adulta y un poco viendo lo del espacio urbano y etcétera. Fue ahí donde me di cuenta yo, dentro de mi investigación, de que estas personas a las que yo nombraba jóvenes, para ellos eran niños, ¿no? Y que luego estaban los adultos, pero que en realidad esos que mencionaban que eran niños no hacían lo que hacían los otros niños, o al menos lo que yo desde fuera estaba exponiendo o yo pensaba que era.
Entonces ya de ahí empecé a trabajar con los jóvenes e hice entrevistas con varios jóvenes, nunca en la escuela, en sus casas o dentro de algunos espacios que ellos tienen, casi siempre en sus casas cuando fueron entrevistas, pero yo más hice observación, ¿no? Y pláticas, y era como podía ver estas formas de ser distintas. Hice entrevistas también con profesores, con padres de familia, papás, mamás, con líderes de las comunidades, con funcionarios públicos, eso sí, entrevistas así más estructuradas, ¿no? Con funcionarios públicos que trabajaban con los jóvenes. Yo voy a todo lo que hacen, entonces iba a las fiestas, iba a las reuniones, iba a una junta, estaba en el ayuntamiento, estaba en el municipio, iba con el del estado, a todo eso, ¿no? Y también hice entrevistas a funcionarios que tuvieran que ver con la juventud, porque como considero que se hace la juventud se construye desde esos referentes hegemónicos y estatales, también lo hice con ellos. Si dice historias de vida, pues voy a reconocer aquí a uno de los chicos con los que he trabajado ya muchos años, que es Edgar, que ahora es la primera vez que me acompaña a presentar algo y que me da mucho gusto, porque he podido tener un seguimiento precisamente de estos cambios, ¿no? de una desascripción y después de un posicionamiento político como tal, ¿no? Y el ejercicio de hacerlo, y así he seguido a varios chicos como los conozco desde hace tiempo. En investigación la pienso también ha sido una investigación como de larga data para poder ver estos cambios que se dan y pues las juventudes que vienen. Un poco así he trabajado. Y lo del trabajo, lo del trabajo, como decía, que tiene diferentes acepciones, es que, explicaba, ¿no? Hace rato, cuando ellos salen y buscan un trabajo, es un trabajo que les permite a esta juventud, en ese sentido un poco que explicaba de los etzales, ¿no? Ellos trabajan, se compran sus cosas y hay un desprendimiento de la comunidad, pero aún así hay una relación con esa vida que es comunal, como que es la vida que todavía está un tanto dirigida por lo adulto. Yo estoy acá siendo joven y pasándola bien, pero de todas maneras ahí tengo algo que me está diciendo que alguien me va a ayudar en caso de que me suceda algo. Eso pues pasa, ¿no? Aunque uno se vaya de sus casas. Pero en el caso de los jóvenes acá, que yo considero que se trabaja algunas veces ya para tener una responsabilidad que es tuya, ¿no? Ya no dependes de tus padres, ya no dependes de la comunidad, sino tú buscas un trabajo. Muchas veces ese trabajo está acompañado de haberte casado o haber salido de tu casa, y entonces ahí yo adquiero algo que es para mí y que no tengo una relación con una vida más social étnica o una vida más social familiar, ¿no? Sino yo estoy siendo responsable de esto. Lo que decía también es que se buscan otros trabajos, ¿no? Aunque se busquen otros trabajos, como es la relación que se ha hecho, muchos trabajan todavía de albañiles, o esta cuestión de la docencia, muchos son profesores y sus papás son profesores y ellos son profesores y llegan y van a ser profesores, pero ya es algo que es para mí nada más, ¿no? Por eso digo que ahí termina la juventud, cuando hay responsabilidades sobre la persona. Hola Lorena, muchas gracias por tu presentación, muy, muy interesante. Quisiera preguntarte sobre las principales diferencias y similitudes que puedes tú encontrar entre los mixtecos de Guerrero y los mixtecos de Oaxaca, pensando particularmente en esta redefinición que haces, esta redefinición que ellos hacen a partir de la segunda generación. Comentabas que hay como un rescate de lo que tradicionalmente se considera étnico a partir de la segunda y tercera generación. ¿Hay un cambio en el discurso de estos chicos, o es que, en el discurso durante su trayecto de vida, o es que desde siempre lo han pensado que tienen que rescatarlo? Y bueno, eso sería como mi pregunta principal. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Cristian. No, sí hay un cambio. Aparte la migración de mixtecos de Oaxaca, que tuvo esta característica que las mamás, los papás querían que los hijos dejaran de hablar la lengua por estas
exclusiones que se hacen cuando hay un manejo de la lengua materna, y en el caso de los de Guerrero no, siempre se les ha dicho que hay que hablar el mixteco, aunque no todos los hablen. Y algo para aludir de nuevo a la cuestión de la educación, que la escuela dentro de la colonia obrera fue un tanto pues un proyecto del gobierno, un proyecto propio. En el caso de los mixtecos de Guerrero, en Valle Verde, la escuela es un proyecto de ellos, ¿no? Con la dirigencia y también como pionero en el caso de la obrera, el profesor Gonzalo, de decir, bueno, nosotros estamos aquí, pero ya también un poco tenemos la referencia de lo que ha pasado con los otros, y sabemos que los hijos no hablan, y sabemos que va a haber como una pérdida de nuestra propia identidad. Entonces aquí hay que tener más cuidado con eso, y son como mucho más organizados en ese sentido, ¿no? Tienen más organización, tienen un consejo de ancianos, tienen varias asociaciones, y son como mucho más, pues no quiero decir unidos, porque no es que todos se lleven muy bien, sino que tienen más actividades que los reúne en este sentido, pues que es lo que se conoce, tienen más nexos hasta el exterior, tienen más nexos con las instituciones, y esto es algo por lo que los de Oaxaca tal vez ya pasaron, ¿no? La fundación de la colonia obrera, las relaciones para que tuvieran espacios apropiados dentro del urbano, que documenta, ya saben, muchas de las personas que estudian mixtecos, Laura Velasco bien, y que en este punto, cuando ellos ya han cruzado tal vez pues están en otro proceso, es que dicen, bueno, pero es verdad, lo que nos están diciendo está sucediendo, pero de nuevo yo no puedo ser ese, ¿no? Entonces voy a poner de manifiesto esto, y en los de Guerrero eso todavía, no sé si vaya a pasar, pero no hay como estas reivindicaciones todavía, y aparte son reivindicaciones desde un indígena que es tijuanense, que eso también es importante, es tijuanense, es fronterizo y atiende a estas cuestiones del espacio social urbano. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lorena. A mí también me pareció bastante interesante la presentación, y en lo particular pues el tema me gusta mucho, ¿no? Yo te quería preguntar un poco acerca de este papel de los maestros, ¿no? Como yo estoy trabajando en la obrera, entonces veo que tienen como un papel importante, ¿no? Y en lo poco que he podido ver como en las otras colonias indígenas aquí en Tijuana, pero a nivel personal siento, o por ahí he podido percibir que hay como, no sé cómo llamarlo, una tensión entre estos proyectos que no sabría si llamarlos comunitarios o proyectos identitarios, ¿no? En esta recomposición de lo étnico o de lo indígena urbano aquí en Tijuana. Entonces, como qué grupos o qué actores son los que están definiendo este tipo de proyectos ahora, ¿no? Ya sean proyectos comunitarios o proyectos identitarios, y cómo es este juego, ¿no? Pensando en los profes y en los jóvenes que tienen relaciones como directas y ¿no? Digamos como pues también mediadas por instituciones ya propias, ¿no? Y estos dos casos también como pues de alguna manera contrastantes, ¿no? El de la obrera, en donde es un proyecto que viene desde el Estado, y el de Valle Verde, en donde es un proyecto comunitario, ¿no? O sea, como un poco la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se van definiendo este tipo de proyectos, ¿no? Y si podríamos pensarlos más como comunitarios, más como identitarios, ¿o qué? Bueno, el aspecto de la educación intercultural es amplio, ¿no? Y cuando se presentan algunos foros donde se entiende esta educación, pues hay muchas discusiones, porque por ejemplo estamos hablando de una educación que atienda a las comunidades y que se supone tiene que atender esas diferencias, que para eso no es una educación intercultural, para hacer una educación igual que en todas las escuelas, pero sucede, ¿no? Una de las críticas es que en algunos lugares, pues, por ejemplo, las festividades se atienden con el calendario cívico escolar que todos conocemos, no se atienden con el calendario que tienen ellos. En las fiestas patronales acá se hacen en fines de semana porque no se pueden suspender clases, y eso no sucede en los pueblos. Entonces, esta educación que algunos de los profesores quisieran, y que fuera como más, en realidad, tuviera más atención en esto, ¿no? a lo que ellos mismos son, a las propuestas, que se vean cuestiones, por ejemplo, de herbolaria, y que no pasa, pues se discute muchísimo.
Y hay escuelas, varias escuelas en Tijuana, hay zonas escolares dedicadas a la educación intercultural, porque también además hay secundarias y hay kinders que tienen estas características, donde eso no se está viendo, y año con año hay más discusiones sobre, por ejemplo, hacer el Día de Muertos dentro de la celebración de la escuela también, o solo que cada quien lo haga en sus casas. Y la educación intercultural en sí misma tiene muchas críticas, y no tiene críticas nada más desde fuera, tiene críticas desde dentro, desde quienes están en el ejercicio de la educación. Pero yo considero que el papel del educador como tal pues es muy importante, y va a haber en Tijuana pues profesores que son muy reconocidos por lo que están haciendo, que más allá de solamente hacer un trabajo en los salones de clases, pues lo hacen dentro de la comunidad, y se va componiendo así como estos lazos que trasciende este espacio, que van a ser muchos de ellos los profesores fundadores que después se movieron a Valle Verde y hicieron esa escuela. Pero si nosotros pensamos en eso, ¿no? ¿Quiénes son estos profesores y cómo se educaron? Pues vamos a ver que nuestra sociedad tiene un peso importante, solo que en algunos casos se va a tratar de que este peso sea encaminado a la identidad étnica, y sea encaminado a tú reconocerte y tú sentirte orgulloso y tú saber que no puedes ser igual que el niño mestizo porque a ti te suceden otras cosas, pero que no siempre se va a lograr, ¿no? No siempre vamos a tener los casos de éxito de uy, la educación intercultural está yendo súper bien, o aquí estamos haciendo un papel en la escuela donde los niños mestizos y los niños indígenas no se pelean, ¿no? Pues porque estamos hablando que esos niños mestizos también en su casa pueden tener estos comentarios, como yo les decía, de un funcionario público. Entonces, sí hay, sobre todo en el caso de Valle Verde, tal vez de la escuela que está en el Pípila, en la colonia El Pípila, mucho más este cuidado y este acercamiento, pero como les decía en un principio, si nosotros solo estamos cuidando que se conserven cosas, que no se disrumpan cosas, pues eso no lo vamos a encontrar, ¿no? La obrera y la escuela de la obrera tiene su propio proceso, y tiene otros planteamientos, y tiene otros directivos, y tiene otros profesores que ya se han formado aquí en Tijuana, y muchos de ellos son estos jóvenes que no quieren ser indígenas y que están dando clases ahí, ¿no? Pues por eso hay esta diversidad y pues sí, no preocupación en algunos casos porque esto suceda, y aparte también porque el sistema educativo a veces no lo permite, ¿no? No está dentro de los planes de estudio hacer una festividad indígena, aunque se esté tratando de educación intercultural, ¿no? Se tienen los textos, pero no siempre se hace, entonces hay muchos factores ahí relacionándose para que suceda o no suceda. Hola, Benelli. Pues gracias por la presentación, me gustó mucho, es la tercera vez que te escucho y cada vez valoro mucho la riqueza etnográfica y teórica de tu trabajo. Gracias. Ahorita pues que mencionaste lo de la demarcación entre los mundos adulto, indígena, rural y los mundos joven, indígena, urbano, veíamos como que había diferencias en cuanto a los nichos laborales, la elección de espacios de vivienda, las nociones frente a las ceremonias y todo esto, y yo quería ver si has notado demarcaciones respecto a los aspectos alimentarios. Mencionabas lo de el espacio de la vivienda, de que las mujeres adultas prefieren tener un terreno donde puedan tener gallinas. Yo pues estaba pensando que tal vez porque prefieren consumir huevos directamente de la gallina, o tal vez en una fiesta matar a la gallina y hacerla en un mole o algo así. Y respecto al mundo joven, indígena, urbano, ¿qué diferencias en cuanto a las elecciones de consumo de alimentos has notado tú en este espacio transfronterizo, urbano, etcétera? Sí, gracias. Pues muchas de estas comidas se consumen en el contexto de las fiestas, ¿no? El mole, aunque el mole es algo que se come mucho, sí hay ciertas comidas que se elaboran solamente para las fiestas. En el caso de
la barbacoa para los de San Miguel, los oaxaqueños los mixtecos de San Miguel. Son fiestas, digamos, comidas un tanto más contenidas de la ritualidad, ¿no? Pero esto no quiere decir que no haya una relación con la ciudad, porque muchos de estos pollos, o me tocó recientemente en una de las fiestas, se compró una caja de pollo congelado, ¿no? Que podemos comprar nosotros donde sea, ¿no? Entonces también se va esto de lo práctico, si es que ya no se tiene o el presupuesto, o el tiempo, o la facilidad de moverse a comprar pollos o borregos en otras partes. Por ejemplo, sí sé que se compran animales del lado de Rosarito, borregos, y así. Pero ya en lo cotidiano hay consumo de todo tipo. Yo he ido a casas donde está llena de productos del Costco, por ejemplo, ¿no? Y eso lo comen, no nada más a veces es un consumo para los jóvenes, es para los adultos también. Y creo que ese son un poco, se van consumiendo de lo que conocen, aunque en el centro sí hay ciertos mercados donde se va a comprar esto, específicamente para las fiestas, los mercados que están del lado del centro cercanos a la catedral, hay productos como que tienen más variedad para poder consumir los moles, pero hay otros, en el caso de Oaxaca, que por ejemplo para el Día de Muertos hacen pan aquí, pero otras personas los mandan a traer desde Oaxaca porque el pan no es el mismo. Entonces, donde yo puedo encontrar eso que se intenta seguir con este tipo de alimentación es más en las fiestas o cuando se hacen ferias indígenas que se llaman en la ciudad, entonces las señoras elaboran comida y la venden, algo que los caracterice, como que están haciendo comida típica o comida original de sus pueblos, pero que en el consumo cotidiano es así. También he ido a fiestas donde lo que se vende es pizza y churros y tostitos locos, ¿no? Que le gusta aparte a los niños, y a veces donde ni hay mole, solo hay pizza. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Hola Lorena, gracias por tu presentación. Y bueno, a mí me llamaba la atención lo que mencionabas del básquetbol, ¿no? Como un atributo cultural de estos jóvenes indígenas. Y me preguntaba por qué el básquetbol, ¿no? No sé si pudieras ahondar más en eso, y si existen otros juegos, además del básquetbol, que tengan o sea, que generen ya sea un prendimiento, como en el caso del básquetbol, o un desprendimiento, ¿no? Si hay otros juegos que también están que juegan en que también forman parte de esta construcción identitaria, ¿no? Sí, ¿por qué el básquetbol? Yo también me lo he preguntado y se los he preguntado varias veces, entonces su respuesta siempre es, pues porque es lo del pueblo, ¿no? Yo no he encontrado todavía, no sé si hay una respuesta que sea la verdadera, de por qué el básquet, pero algunos investigadores me han hablado de por qué ellos consideran que el básquet es importante, y una de las cuestiones era que porque cuando se hizo el tendido carretero y pasó cerca de los pueblos, se ponía una cancha de básquetbol para que los trabajadores pudieran divertirse, ¿no? Esto me lo dijo Estefano Berese, ¿no? Entonces, que las comunidades cercanas se adueñaron de estos espacios y pues empezaron a jugar básquetbol. Algunas otras personas, Raúl Nieto me decía que porque las canchas de básquetbol luego se volvieron los espacios cívicos de los pueblos, donde se llevaban a cabo las fiestas, donde se llevaban a cabo los bailes, entonces que empezaron a tener una presencia muy importante. Y que por eso el básquet se fue popularizando más que otros deportes. Hay deportes diferentes dentro de los pueblos, los hay. Por ejemplo, en el caso de los mayas, que una vez conversábamos con mayas en Mérida y decían ellos jugaban el juego de pelota, ¿sí, verdad? Es que Benelli estaba conmigo esa vez.
Entonces decían, bueno, esto que nosotros no hacíamos y que no nos corresponde, ahora creemos que es algo de los mayas y aunque hemos sufrido muchas burlas durante nuestro periodo escolar, pues vamos a decir que es nuestro deporte y lo vamos a jugar. No lo juegan ahí en el patio de su casa, ¿no? Pero van rescatando estas cuestiones porque también están, aparte de estar enlistadas, tienen un contenido ritual. Me refiero a la ritualidad, a lo que compone la comunidad y lo que va siendo un tejido pues social, étnico puede ser. Entonces acá en Tijuana ponen canchas de básquetbol. En el caso de Valleverde ellos pusieron las canchas de básquetbol. En el caso de los mixtecos de San Esteban o los de San Miguel utilizan las canchas de otros parques y van a jugar ahí porque hay equipos, varios equipos que son de mixtecos, y esto además es aprovechado por el municipio, por el ayuntamiento, porque entonces cuando hay torneos van y les dicen a ellos que los organicen y tienen ahí pegado su rol de juegos y se van integrando, y las fiestas además incluyen partidos de básquetbol, incluyen torneos de hombres, torneos de mujeres, y aquí puede entrar quien sea, no tienes que tener como la membresía indígena para hacerlo, puede jugar quien sea. Y alguien me comentaba que por ejemplo la cañada de los 11 pueblos en Michoacán, como se vuelve una cuestión como de orgullo y de prestigio, los purépechas contratan jugadores norteamericanos para que vengan a jugar a sus equipos. Entonces va haciéndose eso que parece como extraño, pero que los caracteriza. Entonces en el caso que yo les decía de Maribel, que tiene su grupo de mujeres, y decía, bueno, y además a través de este grupo que nosotros reconocemos mixtecas, nos reconocemos independientes de, no sé, de los esposos, de quien no las deje ir a jugar porque es nuestro espacio. Y se le va dando toda esa carga, pero los niños acá juegan mucho fútbol. Entonces no crea, a los adultos a veces no les gustan y dicen, mira, se está perdiendo porque les gusta el fútbol, pues porque es algo que les interesa más, y aparte juegan fútbol en las canchas de básquetbol. Entonces, sí, entonces es así como, no, pero ¿por qué? Pues porque si yo digo ¿qué juego? Y si juego básquet, soy parte de este imaginario que les digo, y aparte de esta idea de permanencia de lo indígena, pues no juego, o a veces sí, o a veces no, depende, pero a veces los jóvenes no se ven siempre en los torneos, o sea, los jóvenes que no son indígenas sí, y las mujeres más sí, pero los jóvenes hombres no tanto, no están ahí jugando en los torneos. Yo tengo una pregunta, pues entonces para que cerremos. Bueno, entonces no cerramos. Ahorita cuando nos hablabas como de las formas de ser y de pertenecer, como en estas formas de pertenecer, algunos jóvenes indígenas que te has podido pues como encontrar, no sé, que yo sepa, de pronto Edgar, Denise, y otros que sí se reconocen o se adscriben a lo étnico y tienen incluso un posicionamiento político como más claro, como qué factores influyen o que has podido identificar vos que en esos jóvenes sí se adscriban, sí se reconozcan y los otros incluso se desadscriban como de la pertenencia al grupo. Como dije que en esa parte voy de mi investigación, todavía no tengo como una respuesta más elaborada, ¿no?, de lo que voy a decir. Creo que en el caso en algunos casos que se trata de la propia experiencia, ¿no?, de haberse dado cuenta de que esto de ser indígenas, como decía, pues finalmente es como parte de su sujeto, que es además político, ¿no?, y que está tratando de ejercer esto, y que si ellos pensaban como que les restaba o que los hacía menos, se dan cuenta de que no, que es un poco algo más que tienen a diferencia de nosotros, y que además puede haber un reconocimiento de estas diferencias y de estas identificaciones, y que hace falta hacerlo desde posturas muy concretas. En el caso de Denise, que tiene un grupo de danza y que bailan en las festividades y que se entrenan, porque también eso siempre hay participación de danzas o de bailables que les llaman típicos,
pues integra la sociedad. Por ejemplo, algunos de otras asociaciones me decían que aparte de atraerlos a estas actividades, les parecía que posibilitaba que no se fueran a las pandillas o que no usaran drogas, como una forma un tanto de control, pero en el caso de quienes se les hace que vayan, y en el otro caso de identificación con el propio espacio, porque no, a veces pues no es tan necesario tal vez en los pueblos estar yendo a danzar cada semana y en cada feria, pero aquí hacerlo tiene otra expectativa, ¿no? Se está mostrando algo más de lo que se puede mostrar ahí en la cotidianidad, que no tiene este peso. Por eso hablo de las reconfiguraciones y los porqués se están haciendo. Un agregado pequeño es, también como si han tenido contacto con el pueblo de origen de los padres y van constantemente a vacaciones, o si incluso crecieron parte de su niñez allá, ¿eso también influye? Pues ahí depende, ¿no? Depende de algunos sí, algunos nunca fueron a los pueblos, algunos cuando fueron dijeron, ay no, sí, aquí también yo me reconozco y soy parte de eso, ¿no? Yo me estaba distanciando, pero no, ya veo que aquí también hay algo de mí. Algunos no han ido, algunos no quieren ir. Pensemos que hacer un viaje a Oaxaca, a las comunidades, ¿no? A Guerrero, es un viaje costoso. Entonces no siempre hay el recurso para ir, se conocen a través de los videos de YouTube, se mandan de fiesta a fiesta, mandan lo que sucede allá, mandan lo que pasa en Tijuana, pero eso es como muy variable y algunos no tienen interés en conocer y otros pues conocen por la experiencia de los papás. Bueno, también respecto a lo que van preguntando, me pregunto lo del el ordenamiento de género, porque mencionabas esta mujer que tiene un equipo, ¿no? Entonces, pensar un poco rasgos distintivos o en qué proceso, supongo que son complejos y múltiples, pero si pudieras darnos unas pautas respecto a eso, cómo viven el género. Y la otra es, que quizá no, pero que quizá alguno sí, desadscribirse de la categoría de indígena o de étnico, porque bueno, en otros lugares sé que desde la teoría decolonial la gente dice es que yo no soy indígena, porque la palabra indígena me lo pusieron otros, yo soy del grupo tal, ¿no? Entonces, más identificado con sus propias conceptualizaciones y sus cosmogonías y no tanto con la etiqueta externa para englobar como toda esa diversidad, ¿no? Solamente eso y pues muchas gracias. Sí, esto sobre los indígenas, de nombrarse indígena, ¿no? Que es parte del nacionalismo metodológico que también habla Nina Glick-Schiller y Peggy Levitt. En Tijuana yo lo que me he encontrado es que se llaman así mixtecos, se llaman purépechas, se dicen indígenas en el discurso, no se desadscriben de eso. Esto, como mencionaba hace rato, pues les ha sido también para presentarse hacia el exterior, ¿no? Y se nombran de esa manera y se nombran indígenas también y consideran que no pueden dejar de serlo por mucho que hagan, o si alguien quiere, dice no, pues yo aquí me voy y salgo de la comunidad, siempre hay alguien que dice no, tú eres de nosotros, aunque te estés haciendo allá afuera el que no eres, sí lo eres, y aunque dejaste de hablar, aunque te quieres vestir diferente, y aunque no vengas a visitarnos, eres, y casi siempre se hace con estas referencias de ser el mixteco o ser el purépecha, o pues aunque no lo quieras representar, que alguien te lo haga ver, ¿no? Que sí lo estás haciendo. Entre las diferencias de género, lo que sucede es como yo trabajo mucho también desde las cuestiones de lo institucional, las relaciones que tienen con las instituciones, con algunos otros grupos, es que la vida está mediada generalmente por líderes que son hombres, y en el Consejo Onteano se reconoce un hombre que es quien dirige, y los tíos, en el caso de los mixtecos, que tienen más, que son los ancianos, que tienen más representación, son hombres también. Y ahora hay, como mencionaba hace rato, algunas otras mujeres que están teniendo organizaciones y que están un tanto involucrando a otras mujeres, pero de discursos muy marcados, por ejemplo, de empoderamiento o de visibilización de las mujeres,
o de saberse que esta etapa donde siempre han sido los hombres que se reconocen, las mujeres también tienen algo que decir. Esa es la cuestión de organizaciones y de líderes. La Casa de la Mujer Indígena, que les decía hace rato, que atienden cuestiones de salud reproductiva y de violencia de género. Y dentro de los grupos, al momento, por ejemplo, de hacer una festividad, las jóvenes mujeres tienen que atender las cuestiones, no de la cocina, porque eso lo hacen las personas mayores mujeres, sino del cuidado de la iglesia, se dedican a eso. Y los jóvenes ahí no siempre tienen una actividad, pero tienen las bandas de música, ahí hay más hombres que mujeres. Entonces, en una opinión que no es analítica de género, creo que todavía hay como un cuidado más de las mujeres, de las niñas que estén en su casa. Si tú caminas por las calles de las colonias, está un grupo de jóvenes, de hombres, pero no un grupo de mujeres. Y si yo les pregunto, ¿y ustedes no salen? Y hacen, no, yo quiero estar aquí como en mi cuarto, no me gusta estar allá, estoy dentro. O sea, en mi observación cotidiana son mucho menos visibles todavía también. Entonces yo creo que apunta a muchas cosas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, pues entonces les agradecemos mucho la asistencia, agradecemos a Lorena por esta conferencia tan interesante. Y esperamos el año entrante la continuación.